Yo en realidad estudié Derecho para olvidar, así como algunos beben para olvidar. Yo estudié Derecho para olvidar. El que no conoce eso dice, no, pues los fiscales se demoran 2 años para corroborar. Eso es demasiado. Los fiscales se paran seguramente rascando la barriga, muertos de aburrimiento, no hacen nada. Si estuviéramos en condiciones excelentes de infraestructura, de tecnología y de civismo, entonces sí, notificar a una persona es una cuestión de horas. Tener esa imagen de que todo colaborador es ese figuretti que está en los medios y sale a volantearse, sería una visión equivocada. En realidad el Ministerio Público trabaja con muchísimos más colaboradores en muchísimos más casos de los cuales nadie se llega a enterar. Estimados, saludos cordiales. Nos encontramos en un episodio más de EGEPUB Podcast. El día de hoy nos acompaña un gran profesional, un gran fiscal. El día de hoy está con nosotros el doctor Alcides Mario Chinchay Castillo. Doctor, agradecida totalmente por estar aquí en la casa de EGEPUB. EGEPUB le da la bienvenida. Saludos, Ivonne, y saludos a todos los amigos de EGEPUB que nos están mirando. Agradezco mucho esta invitación y creo que es un espacio muy cordial y agradable para poder intercambiar ideas sobre la carrera de Derecho. Así es, doctor. Antes de iniciar con este gran conversatorio, es importante describir al doctor Alcides. Él actualmente es fiscal supremo provisional transitorio en el despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Asimismo, es egresado por la Universidad Pontificia Católica y también es egresado de la maestría en Ciencias Penales y doctorado en Derecho por la Universidad San Marcos. Así que, doctor, la primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿por qué decidió ser abogado? Cuéntenos, por favor. Bueno, en eso tengo yo un precedente, digamos, poco ortodoxo. Yo en realidad estudié Derecho para olvidar, así como algunos beben para olvidar. No. Yo estudié Derecho para olvidar. Yo quería ser historiador, pero bueno, mi corazón cayó en una trampa. Wow. Me enamoré de una mujer que nunca me quiso. Y entonces, para, digamos, sacarme ese dolor del corazón, decidí estudiar algo totalmente ajeno y lejano a lo que eran mis preferencias intelectuales. Y bueno, no vi algo más distante, dentro, por cierto, de la rama de las letras, de mis preferencias, mis maneras de ver el mundo, que el derecho, ¿no? Y lo que me costó concentrarme en algo que no era, digamos, de mi preferencia inicial, es un poco lo que me permitió olvidar, pues, y precisamente por eso es que terminé estudiando Derecho. La verdad, doctor, es que me quedo sorprendida con su respuesta. Gracias por la sinceridad. Y efectivamente cada uno tiene un motivo por el cual estudiar Derecho, ¿no? Así que siempre en esta vida tomamos decisiones y entiendo yo que estudiar Derecho ha sido su mejor decisión, que de cierta manera tenía una finalidad, que era olvidar. Y estoy segura que si le pregunto ahora como segunda pregunta si la olvidó, yo entiendo que... Ya se tranquilizó el corazón hace bastante tiempo. Muy bien, doctor, muy bien. Pero si tal vez tuvo un motivo para olvidar, que fue tal vez un amor, ¿por qué se inclinó por la materia penal? Antes de que yo decidiera estudiar Derecho, era conocido por algunos amigos del barrio, digamos, por tener una buena dicción en cuanto al lenguaje hablado, una buena redacción en cuanto al lenguaje escrito. Es lo que llaman inteligencia verbal, y por esa razón un amigo del barrio que había terminado Derecho y que estaba haciendo su tesis, me pidió que lo ayudara en la redacción. O sea, él quería que la redacción quedara, digamos, pulcra, agradable de leer, ¿no? Entendible. Y bueno, él me contó, me narró cuál era el enfoque que él estaba dando a su tesis, que era de procesal penal, tenía que ver con las libertades procesales.
Y él había también practicado en una sala que en esa época se llama tribunales correccionales, ¿no? Que eran las salas superiores que hacían los juicios orales. Okay. Y un poco todo el drama humano que hay detrás de la pérdida de la libertad dentro de un proceso penal. Y debido a eso es que por ayudarlo y por, digamos, plasmar en un castellano en la medida de lo posible agradable de leerse, es que me interesó esa materia que este amigo me estaba explicando. Entonces, cuando tiempo después, meses después, decidí emprender esto de estudiar Derecho para Olvidar, ya tenía esa meta, ¿no? Me voy a dedicar a esa rama del derecho, lo procesal penal, que era aquello que había visto con mi amigo del barrio de aquel entonces, ¿no? Claro. Y dentro de lo que usted nos comenta, tal vez estuvo en su mente el poder ser fiscal. ¿Salió tal vez con esa idea de la universidad? ¿En el trabajo tal vez decidió serlo? Coméntenos un poco, por favor. El tema de ser fiscal tiene que ver, sin duda alguna, con una vocación, creo yo, de servir a la sociedad. Se puede servir a la sociedad, sin duda, desde cualquier profesión o empleo que nosotros decidamos ejercer. Pero sin duda que uno está mucho más cerca de un servicio a la sociedad, al país, a la nación, a través del servicio público, es decir, trabajar para el Estado. Para esto debo, digamos, conectar un poco una coincidencia de mi vida con un momento muy importante para el país, y es el retorno a la democracia en un año muy, muy lejano, como en Shrek, muy, muy lejano, del milenio pasado. Estoy hablando del lejano año 1980. Ese año yo acabé, ese lejano año, acabé la secundaria, y era también el retorno de la democracia, ¿no? Entonces, esa coincidencia de que mi finalización de la vida escolar coincidiera con el retorno del país a la democracia, digamos, despertó en mí ese afán de ser útil a la sociedad, contribuir a la sociedad. Y claro, yo desde la historia, desde estudiar historia, desde difundir la historia, era un poco lo que me proponía servir a mi país, pero ya que entré al mundo del derecho, consideré que el tema del servicio público era importante para ejercer esta vocación de servicio. Y reparé en algo que uno de mis profesores decía. En ese momento, digamos, había un pequeño abismo tecnológico, estoy hablando de comienzos de los 80s, entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. El Ministerio Público, bajo el principio Escobita Nueva Barre Bien, el Estado dotó al Ministerio Público de una serie de, en esos momentos, cosas muy avanzadas en tecnología, como vehículos 4x4 para poder ir a hacer operativos, etcétera, como walkie-talkies, es decir, radios, en eso no había celulares, y nada de eso tenían los jueces, ¿no? A pesar de que los jueces tenían varias funciones de investigación, quienes estaban, digamos, un poco en el top de la tecnología, lo que es tecnología en aquella época, ¿no? Era el Ministerio Público. Y eso lo hacía un poco atractivo, ¿no? Entonces yo decía, ya que voy a querer plasmar mi vocación de servicio a través de trabajar para el Estado, es que entonces decidí, y dado que, bueno, obviamente mi preferencia iba por el derecho procesal penal, por lo que ya he narrado, entonces, claro, la lógica consecuencia de eso era el Ministerio Público, ¿no? Y bueno, poco a poco me fui preparando mi carrera para llegar a esa meta, ¿no? Que es llegar a ser fiscal titular. Doctor, y coméntenos, ¿cuántos años lleva ya ejerciendo y sirviendo al Ministerio Público? Bueno, en realidad al momento de hacer este podcast, para los muchos años que tengo, no son bastantes, ¿no? Es en realidad 21 años, o sea, 20 años y pico.
finales de 2003, yo recién ingreso al Ministerio Público. Estuve haciendo servicio público, es decir, trabajando para el Estado en otras entidades, pero ya por fin el 2003 ingresé a ser fiscal provincial titular. Perfecto, doctor. Y díganos, hoy en día que usted ha alcanzado el nivel máximo de la jerarquía del Ministerio Público, siendo usted fiscal supremo, coméntenos por favor. Estar en el cargo de ser fiscal supremo tiene muchas responsabilidades. ¿Qué implica ser un fiscal en el Perú? Bueno, es un tema de sacrificio en varios sentidos. Hay una serie de condiciones, a veces no perfectas, de cómo prestar el servicio, y esto por la multiplicación, casi diría yo, exponencial de fiscales en el país. Recuerdo un número que coincidía, o casi coincidía, con el año de la conquista española del Perú, como número de fiscales cuando yo ingresé, 1532. Tenía una numeración, entonces. Sí, claro, vi la estadística y en ese momento había 1532 fiscales en todo el país. ¡Wow! Pocas horas antes de este podcast, el señor fiscal de la Nación ha dirigido un mensaje a la Nación y ahí habla de que ya somos más de 8,000. Así Entonces, es, claro, se han multiplicado en estos 20 años el número de fiscales y aún así el número de fiscales es bastante exiguo. Y eso ya implica un sacrificio, o sea, no están las instalaciones y, digamos, las condiciones materiales en todos los casos. Hay fiscales que están trabajando en condiciones un tanto precarias, no por falta de voluntad de la institución, el Ministerio Público, sino por las limitaciones presupuestales que nunca faltan. Y en ese sentido hay un tema de un sacrificio. También está una beta muy importante del sacrificio, que es la incomprensión del público. El público puede ser mordazmente crítico con los fiscales. Así es. En dos sentidos distintos, ¿no? O sea, por un lado tenemos personas que simplemente hablan desde su indignación, son peruanos de buena fe, peruanos patriotas, que, bueno, no entienden, no comprenden muchas cosas que pasan dentro del sistema de justicia y desde allí lanzan censuras sinceras, censuras que salen de lo que ellos perciben como algo injusto, como algo incompleto, como algo imperfecto, y expresan su descontento. Pero por otro lado también hay personas que hablan desde la malicia, es decir, personas que no es que sean desconocedores, como es el caso de los primeros, sino que tienen determinadas intenciones, determinadas preferencias, y es para favorecer sus preferencias y es para atacar a las personas que ellos consideran sus rivales, que aprovechan las actuaciones del Ministerio Público, las tergiversan, las comentan, las ridiculizan, las caricaturizan. Y bueno, un poco uno tiene que estar, digamos, preparado para recibir ese tipo de críticas, tanto las bien intencionadas, pero a veces equivocadas, de los ciudadanos de bien del país, que al no entender lanzan su indignación, su descontento, como la crítica ya mordaz, maliciosa, malintencionada, de gente que sabe que las cosas no son como las expresan en su crítica, pero de todas maneras lanzan afirmaciones que no se ajustan a la realidad, ¿no? Y eso puede descorazonar a cualquier fiscal, y el fiscal tiene que estar, digamos, preparado para eso. Recuerdo una película que creo que expresa un poco la felicidad que puede tener un fiscal. ¿Cómo se llama la y esta película se llama, se tradujo el título en castellano, Crimen Perfecto, con Anthony Hopkins. El protagonista, Ryan Gosling, que después haría de Ken, ¿no? En Barbie, tiene una transformación, ¿no? Él curiosamente entra
al Ministerio Público o a la Fiscalía de Estados Unidos para hacerse de dinero. Y uno dice, pero ¿cómo podría hacerse dinero como fiscal? No, en realidad su performance como litigante la quería usar como vitrina para que los grandes estudios jurídicos dijeran, caramba, qué bueno es este muchacho, y lo contraten. Y ahí sí hacerse millonario, ¿no? No era a través de la corrupción, por si acaso, que él pretendía hacerse millonario. Pero era una vitrina por donde podrían verlo. Exacto. Pero poco a poco el caso del homicidio que había perpetrado Anthony Hopkins le va cambiando su mentalidad, ¿no? De un tipo que lo único que quería era estudiar derecho y ejercer derecho para hacerse de dinero, a alguien que ya busca la justicia. Y hablando con el padre de su entonces novia, que era un juez, ¿no es cierto? Le dice esta fórmula que creo que es la felicidad de un fiscal, ¿no? Y obviamente solo el que está dentro de esta actividad puede comprender ello, ¿no? De vez en cuando, le dijo este juez a su, entre comillas, yerno, logramos que los malvados vayan a la cárcel, ¿no? Y esa es nuestra satisfacción, porque en medio de eso está esos temas de a veces ciertas precariedades materiales, de infraestructura, de equipo, etcétera. Y por otro lado, a veces está la incomprensión de la ciudadanía. Entonces, pero que en medio de eso logremos a veces que el Poder Judicial, cumpliendo su rol, el Poder Judicial haga justicia, esa es una satisfacción que creo que solo el que está enamorado del servicio público puede comprender, ¿no? De otra manera, es algo tan duro, tan ingrato, que alguien sin esa vocación diría, ¿por qué mejor no te dedicas a otra cosa, no? Pero doctor, esa y yo lo comprendo. Buscada, ¿no? Yo creo que esa felicidad también es compartida por mi persona y no quiero dejar pasar por alto lo que usted menciona. El Ministerio Público muchas veces trabaja 24/7. Y es así que yo lo resalto tal vez como una humilde servidora para la entidad, para el Ministerio Público, y esas pequeñas cosas que a uno lo hace, se puede decir, el tema del presupuesto no puede existir, pero la voluntad está. Pequeñas cosas simples como no tener las hojas bond o no tener el tóner, ir a otro despacho a que te puedan prestar un poco de tóner porque tienes un requerimiento que presentar. Es algo que te quedas hasta horas, muy altas horas de la noche tratando de solucionarlo, pero claro está que el pueblo como tal, ese clamor de justicia, no lo ve. No ve el tema interno y es algo que se tiene que rescatar porque la voluntad del fiscal está pasado a las 5 de la tarde que acaba su hora de trabajo. Y es por eso que también hay un enfoque muy importante que debemos tratar. Hoy en día la sociedad vive pues con un cáncer, este cáncer llamado corrupción. Y es así a lo cual usted comenta de que siempre en la población, en el clamor de justicia, vamos a encontrar también lo que es el populismo punitivo, en el cual pues vamos a ver a gente a favor y en contra. Y es algo que se tiene que saber lidiar. Pero también hay un tema que ha sido de importancia, no solamente para la población, sino también para la sede, para la fiscalía en sí. Y es que hace pocos meses se está hablando sobre un proyecto de ley, que es el 565-2021, que habla sobre la modificación al proceso especial, que es la colaboración eficaz. Entonces, hoy en día la colaboración es algo tan útil, tan relevante, tan pertinente, es el pan de cada día para un funcionario que trabaja en el Ministerio Público. Porque si nos vamos años atrás y retrocedemos, a modo de ejemplo, teníamos los Vladivideos, que tal vez podríamos conseguir una prueba directa. Hoy en día ni un funcionario se va a grabar entregando coimas a otra persona. Y es por eso que considero yo que la colaboración eficaz y aquellas personas que postulen a ser colaboradores, como tal, es un gran aporte para un proceso. Que hoy en día vivimos en una gran sociedad con muchas tipologías de crimen organizado en la cual tenemos que saber luchar par a par, ser equitativos con la justicia. Si la criminalidad organizada como tal tiene a los mejores, se puede decir, abogados, ingenieros, arquitectos que estén involucrados en crímenes, ¿por qué el Ministerio Público, el Poder Judicial, tenemos que estar preparados también? Y es por eso que la colaboración
ha sido pues utilizada ahora en los medios de comunicación muchas veces. Y es por eso de que quisiera, doctor, con usted hablar este tema sobre la colaboración como tal, porque se ha escuchado y se ha visto también, en la cual habla de que, si bien es cierto, el Código Procesal Penal no menciona un plazo de la colaboración eficaz. Y podemos decir que tenemos un vicio como tal. Este proyecto de ley, doctor, menciona de que se debería tener desde el inicio de la colaboración hasta la parte que se pueda dar o bien se pueda corroborar una colaboración o si no su denegatoria, un plazo de 8 meses, que pueden ser prorrogables, se menciona, por 8 meses más. Pero la pregunta es, ¿será correcto? ¿Será factible? ¿Qué es lo que piensa usted, estimado doctor? Bueno, primero que hay que hacer una distinción. Colaborador eficaz, colaboración eficaz, tiene dos sectores claramente diferenciados, que podrían compararse con un iceberg, ¿no? Todos sabemos que si vemos un gran bloque de hielo flotando en el océano, ese gran bloque, que a veces tiene el tamaño de una montaña, es solo el 10% del tamaño total. O sea, debajo de la superficie hay exactamente 9 veces más la masa que podemos ver. Entonces ya es una cosa pues sobrecogedora, ¿no? Porque repito, a veces un iceberg es lo que se ve en la, es una montaña y uno dice, abajo hay una cosa 9 veces más grande. Bueno, entonces, ¿de qué tamaño total es el iceberg? Es una cosa que hasta asusta de solo imaginar el tamaño de eso, ¿no? Así es. Bueno, algo parecido es la colaboración. Tenemos personas que con su voluntad o sin ella se han hecho famosos como colaboradores o aspirantes a colaboradores. Casi todos tienen protección de su identidad. No es forzoso. El código no dice que necesariamente el colaborador, aspirante a colaborador, tenga protección de su identidad, porque son dos cosas distintas. Por un lado está la regulación de la colaboración y por otro lado están las medidas de protección sobre denunciantes, sobre testigos, sobre colaboradores, sobre imputados. Y una de esas protecciones puede ser la protección de su identidad. El 409 del Código Penal dice que es delito revelar quién es testigo protegido, quién es aspirante a colaborador, quién es colaborador. Así es. No se puede decir. Pero bueno, hay fenómenos en los cuales, a pesar de que oficialmente todo el mundo guarda reservas sobre cómo se llama el colaborador, bueno, resulta que todo el mundo ya sabe quién es el colaborador, ¿no? Ha sido el caso del señor Mamani, en el caso de Kenji Fujimori. Los Mamani videos. Los Mamani videos. Todo el mundo sabía que el colaborador eficaz, ¿no? 2018 era el señor Mamani, ¿no? Él nunca dijo yo soy el colaborador, pero ya todo el mundo lo conoce. Pero hay incluso un estadio más avanzado en ese tema, y es el que se volantea, se banderea como colaborador. O sea, no oculta que es colaborador, dice que es colaborador. A veces él mismo sale a la prensa y dice soy colaborador, o su abogado sale a decir y a tratarlo como colaborador. Entonces hay, me parece, una mala fama alrededor de ello, como sinónimo de lo que Magali Medina llamaría un figuretti, ¿no? El colaborador es un figuretti que es muy hablador, dice un montón de cosas y que al final no se puedan comprobar. Pero tener esa imagen de que todo colaborador es ese figuretti que sale en los medios y sale a volantearse, sería una visión equivocada. En realidad el Ministerio Público trabaja con muchísimos más colaboradores en muchísimos más casos, de los cuales nadie se llega a enterar. No son personas que salen a cada rato en la televisión, yo soy colaborador, estoy colaborando, aquí están las fotos de mi declaración como colaborador. No. Son colaboraciones que se llevan en casos muy delicados con toda la reserva del caso. Entonces, una visión equivocada que puede tener la sociedad es mirar la colaboración desde esa perspectiva, solamente los figuretis. Y bueno, eso no es exacto. Es una institución jurídica, es un proceso especial que nos sirve mucho a los fiscales,
y nos ha permitido lograr justicia sin figuretismo, sin cámaras, sin redes sociales que estén difundiendo las declaraciones ni cosas por el estilo. El tema de los... así que, para concluir esta parte, no juzguemos a toda la institución de la población eficaz por los figuretes. Sería injusto. Ahora, el tema de los 8 meses ignora uno de los más grandes dramas del sistema de justicia. Y ese drama se llama notificación. Notificación es una tragedia griega en 3 actos y un epílogo. Entonces uno puede decir, a ver, Totalmente ¿en qué ha consistido la corroboración? La corroboración ha consistido en llamar a 6 personas. Oye, discúlpame, esto ya lleva 10 meses para tomar declaración a 6 personas, 10 meses. Y claro, esto luce absolutamente irracional para el que no sabe cómo se desenvuelve la tragedia que se llama notificar. Probablemente, primero que todo, hay una norma, es una ley, la ley orgánica de RENIEC, que fue modificada hace algunos años, que establece una obligación. Todos estamos obligados a vivir en la dirección que dice nuestro DNI. Tenemos todo el derecho del mundo de mudarnos las veces que querramos, pero esta ley dice que desde que me mudo, tengo 30 días para comunicar a la RENIEC que tengo otro domicilio. Entonces, hay una obligación de todo peruano de tener ese domicilio. Por lo tanto, si yo quiero notificar a alguien, basta que consulten RENIEC dónde vive y lo notifico allí. Y eso debería considerarse una notificación válida. ¿Por qué? Porque hay una obligación legal de vivir ahí. Hay una obligación legal de que si yo me he mudado, yo comunique a RENIEC que tengo otro domicilio. Pero la realidad es otra. La realidad es otra. O sea, primero, que no es cierto, pues, muchos peruanos, acaso la mayoría de los peruanos, no vive en la dirección domiciliaria que dice su DNI. Pues una casa alquilada, casa de sus padres. Ya, exacto. Entonces, aparte de eso, tampoco es tan cierto la estructura que podríamos pensar de una dirección, digamos, estándar en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, una dirección está integrada por el nombre de la calle, avenida o vía, el número de la puerta de calle y a lo más el número de departamento. Entonces, con 3 datos y a veces 2, ya tengo el domicilio. O sea, ¿qué tanto drama puede haber de ir a esa calle y a ese número? Y ahí está, ¿no? Eso se le notificó, listo. Bueno, el tema puede llegar a ribetes surrealistas, ¿no? Hay personas que describen su domicilio como carretera a los naturales, segundo árbol al costado de la piedra. Eso es su domicilio. Entonces, claro, toda la gente que vive en esa zona sabe, sí, don Pedro, es esa casa. Claro. Sí, pues, pero el notificador no sabe eso. Desconoce. Entonces, ¿cómo ubico yo una casa que se describe de esa manera? Por otro lado, tenemos fenómenos de fragmentación de inmuebles que no están formalizados, ¿no? O sea, en cualquier parte del mundo se trata de o bien un chalet o bien un edificio de departamentos, ¿no? Y si es un edificio de departamentos, entonces hay departamentos con número, entonces la puerta de calle y el número de departamento. Pero acá tenemos una cosa diferente, tenemos un terreno bastante amplio, alguien ha construido una casa de material noble dentro de ese terreno, otros 2 han construido casas prefabricadas, otros han construido artesanalmente una edificación de 4 pisos, pero esa edificación de 4 pisos está hecha de tal manera que el conductor de la primera casa habita el primer piso y la mitad del segundo piso, y hay una parte del segundo piso que en realidad está bajo el domicilio de otra persona. Y luego en el tercer piso tenemos varios cuartitos que no tienen número, pero cada uno se considera un domicilio independiente. ¿Cómo notifico ahí? No, entonces, aparte, doctor, cuando llegan tal vez y hay un seguridad de por medio, un portero, y no te deja ni siquiera ingresar. Bueno, peor aún, también no se puede notificar. ¿No? Entonces, ¿qué pasa?
cito a la persona y me doy pues un mes. Entonces digo, ya, hoy es 23 de febrero, ya, 23 de marzo, o sea, todo un mes para que el empleado de notificaciones lo notifique. Un mes. Ya. Llega el 23 de marzo y quiero echarme a llorar con lágrimas amargas, porque no solo el testigo no vino, sino que notificaciones ni siquiera me puede informar si llegó a notificarlo. Más de un mes después, ni siquiera sé 100% si lo han notificado. Cierto, doctor. Entonces tengo que reprogramar para otro momento y muy probablemente me vuelva a pasar lo mismo. O sea, para la segunda fecha, que ya no la voy a citar para un mes, yo voy a dar 2 meses para que haya tiempo de que vayan, lo notifiquen y me traigan el cargo. Y resulta que descubro que para la segunda vez, otra vez, no viene el testigo y ni siquiera Central de Notificaciones me puede informar si lo notificó o no. Y entonces, ¿qué descubro? Ya se me fueron 4 meses y no he llegado a tomar una sola declaración. Entonces, claro, el que no conoce eso dice, no, pues los fiscales se demoran 2 años para corroborar. Eso es demasiado, los fiscales son flojos, los fiscales se paran seguramente rascando la barriga, muertos de aburrimiento, no hacen nada. Entonces hay que ponerles un poco de presión con esta limitación. Si estuviéramos en condiciones excelentes de infraestructura, de tecnología y de civismo, si la gente tuviera, digamos, domicilios fácilmente ubicables y cumpliera la norma de RENIEC, que tengo que vivir en lo que dice mi DNI, entonces sí, notificar a una persona es una cuestión de horas. Hoy día saco la providencia, antes de 6 horas la persona está notificada y antes de una semana ya les tomé su manifestación y punto, ¿no? Pero eso la en el realidad Perú peruana no sucede. es otra. Doctor, y también hablando un dato pues adicional que es en la práctica que uno lo vive, yo lo he vivido y nuevamente recalco el tema del presupuesto que puede tener porque la institución tiene todas las ganas de trabajar. Y es que a ciencia cierta, en la oficina del Ministerio Público como tal, la oficina central de archivo, la cual se encarga pues de notificar a personas que están en provincia, que muchas veces nuestros notificadores solamente llegan a Lima provincia, pero provincias como San Martín, Amazonas, Cajamarca y otros, se requiere de un courier. Y es que en la práctica se ve, doctor, de que se necesita de los documentos como tal, de las citaciones, de una hoja como tal, tiene que llegar a la cantidad de que pese 1 kilo para poder salir recién del Ministerio Público a poder notificar. Y efectivamente uno en la práctica, sabiendo que la persona vive en provincia, se programa y dice, perfecto, de acá en 30 días, 20 días, hasta que llegue el courier a la provincia, notifique el retorno y está notificado. Pero cuando se va una semana antes de la declaración, el personal administrativo averiguar archivo qué ha pasado, resulta que a veces, en ocasiones, no se llega ni siquiera al kilo de papel de todas las notificaciones de todo el Ministerio Público y nunca salió el cargo. Nunca se salió a notificar. Y no es que no esté la voluntad, es que el tema del presupuesto que tal vez pueda recibir el Ministerio Público no da la totalidad para poder hacer una función correcta y célere como se merece. Entonces, doctor, ese primer punto creo ha quedado muy claro, que a veces pues las personas que somos externos a la entidad, a la institución del Ministerio Público, desconocemos. Es un punto muy importante y efectivamente la notificación es un monstruo, por así decirlo, que pues nos puede ayudar como también puede hacer que estemos en aprietos al momento de plazos como tal. Hay otros dramas, ¿ah? Por ejemplo, información de las compañías celulares. También. No dan, sí. Y el fiscal tiene que ir a levantar un acta con apercibimiento, denunciar, y ahí recién nos dan la información, los registros históricos. Otro es la información contable, que requiere peritos, y entonces ahí uno resulta y descubre que la administración no tiene contratados peritos. Entonces dice, bueno, acá en el REPEF hay 2 señores que pueden hacer la pericia, quieren 30.000 soles, y la administración me dice, bueno, yo no tengo esos 30.000 soles, entonces, ¿qué hago? El tiempo avanza, tengo que corroborar la información que el colaborador, tengo ya los documentos contables, he ido a sacarlos, por ejemplo, de un gobierno regional, de una municipalidad, ya los tengo, pero tiene que venir un contador a analizarlo.
Y eso demora meses para que empiecen a hacer la pericia, simplemente porque no hay dinero para que el señor perito se considere contratado y ya se aboque a analizar esos materiales, ¿no? Entonces, ahí uno descubre, pues, o sea, hacer el análisis contable, ya pasó año, 2 meses, y ni siquiera se ha empezado a hacer el análisis, ¿no? Si uno no sabe eso, uno puede decir que los fiscales pierden el tiempo y se demoran, y entonces le dan ganas a la ciudadanía de poner límites, pero es la ignorancia, pues es el que no sabe todos los problemas que se tienen para corroborar la información del aspirante a colaborador. Y yo estoy de acuerdo con usted, doctor, y es muy cierto. Y no solamente eso, hay muchos más problemas que tal vez nos tomaríamos una hora hablar de cada una de las deficiencias que puede existir para poder llevar a cabo un buen trabajo fiscal. Usted ha mencionado, doctor, en esta primera parte, en la parte inicial indicó respecto a ciertas personas, ¿no? Figuretis como tal, colaboradores que van ante el medio de prensa y se señalan a señal abierta de que son colaboradores. Y justamente uno, pues, de los puntos que ha tratado este proyecto de ley es que está bajo responsabilidad penal y administrativa de que los fiscales tienen que cuidar que los colaboradores no develen su entidad. Y la pregunta es, nosotros, como tal, los fiscales, ¿cómo pueden tener un cuidado de un colaborador a que no diga en redes, a que no se manifieste en televisión de que es colaborador? ¿Le parece justo si en caso se llega a promulgar esta ley de que un fiscal tenga que tener responsabilidad penal o administrativa si es que no cuida de su colaborador, si es que éste devela su entidad? ¿Qué le parece, doctor? Bueno, ahí tenemos dos o tal vez tres problemas. Primero está que el propio colaborador como dije, se banderea, se volantea a sí mismo como colaborador. En algunos casos es, aunque parezca mentira, un mecanismo de defensa. O sea, yo me siento más seguro diciéndole a todo el universo, soy el aspirante colaborador. Es una manera de decir, ¿no? Si aparezco muerto, ya saben a quién echarle la culpa, ¿no? Porque yo estoy siendo colaborador contra el señor fulano. Entonces, si me pasa algo, si me tropiezo en la ducha, si me tropiezo con una cáscara de plátano en la vereda y me muero pues con una conmoción cerebral, ya saben de quién es la responsabilidad, ¿no? No sé qué tan eficiente es esa manera de defenderse, pero hay algunos que piensan que esa es una manera de salvaguardar su vida, que las protecciones que le da el Ministerio Público conforme al Código Procesal Penal no son suficientes y por lo tanto buscan esa manera de defenderse. Hay algunos que buscan de algún modo extorsionar a las personas contra las cuales están hablando a través de eso, de difundirse como colaborador. O sea, es una manera de decirle a las personas involucradas en el caso, tú estás en mis manos. Yo todavía no te he mencionado, pero puedo mencionarte, ¿no? Tú ya me entiendes a qué me refiero, ¿no? Entonces, claro, esa es otra finalidad. Y el segundo problema es que no necesariamente es el abogado del aspirante o el propio aspirante el que sale a volantearse. Supongamos que el señor fiscal lo aperciba. Oye, mira, por si acaso, te advierto, sale noticias de que tú eres aspirante a colaborador y esto se acabó. Ya no va a haber trato, damos por cerrado el procedimiento y te quedas fuera. Muy bien. ¿Qué va a pasar en ese caso si es que el fiscal hiciera ese apercibimiento? Obviamente quien lo va a tuitear o quien lo va a instagramear o lo va a facebookear no va a ser ni la cuenta del abogado ni la cuenta del aspirante colaborador. Terceros, va a ser un tercero, claro, que va a decir, por si acaso el colaborador fulano es el señor Mengano de tal. Y claro, obviamente el abogado y el aspirante alegarán inocencia, pero señor, ha sido Juan Pérez el que lo ha dicho en su Instagram, en su TikTok o en su Twitter. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Yo por qué tendría que sufrir? Yo no sé cómo se habrá enterado ese señor. Y bueno, no me pueden hacer a mí pagar las consecuencias, con lo cual el fiscal no tiene cómo controlar
ese tema. Por otro lado, hay a veces una tendencia que tiene la Policía Nacional del Perú, digo a veces, en algunos casos, no estoy generalizando, por supuesto, de trabajar sobre la base de las notas periodísticas, de los reportajes en la televisión, y entonces cosas como mantenerme en un interesante puesto de trabajo o ser promovido a un puesto de trabajo dentro de la Policía Nacional que todo el mundo allí codicia, todo el mundo quisiera trabajar en esa unidad, etcétera, o lograr becas para estudios de perfeccionamiento en el extranjero, etcétera, no dependen de lo que debería depender la promoción de un policía en un país civilizado. El único criterio de un policía dedicado a la investigación del delito es la sentencia condenatoria. O sea, teóricamente la institución dice, tú eres un buen investigador porque de tu investigación han salido condenas, ¿no es cierto? Todo lo demás debería ser fantasía. Bueno, en el Perú, por desgracia, en más de una ocasión, el criterio de trabajo policial no gira alrededor de la sentencia condenatoria, sino de la aparición en los medios. Entonces, puede ser necesario para que el policía se mantenga en ese puesto de trabajo o sea promovido en otro puesto de trabajo o le amplíen el presupuesto de su unidad, que aparezca varias veces en los medios. Y una de las formas de hacer ello puede ser exponer a un colaborador. Hemos logrado la colaboración eficaz de fulano de tal, quien está echando a los investigados Sutano, Mengano y Perencejo, ¿no? Eso para ellos es importante, les da, repito, promociones laborales, mejores puestos de trabajo, ampliaciones de presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esos factores es absolutamente injusto que se pretenda atribuir al fiscal la responsabilidad por la difusión. Una vez más, circula, cuando uno menciona colaboración eficaz, un pequeño círculo de casos, de personas, de aspirantes a colaboradores y hasta de fiscales que son señalados como figuretis y que les gusta exponer quiénes son sus colaboradores, etcétera. Es una sindicación. Hay que hacer una investigación para ver qué tan cierto es eso y si eso tiene un significado delictivo o no, y si eso, qué delito constituiría. En fin, hay varias consideraciones que hacer al respecto, pero hasta ahora no hay ningún fiscal condenado por figuretti, es decir, por haber revelado información que no debió revelar. Por ahora es una suerte de rumor que se ha hecho circular, pero no olvidemos que aun cuando ese rumor pudiera ser cierto, en algunos casos, repito, hay una mucho más grande cantidad de colaboraciones que se hacen con la reserva del caso, con discreción, con profesionalismo y que sí dan excelentes frutos, ¿no? Entonces, hay que hacer esas distinciones. Las generalizaciones nunca son buenas, ¿no? Muy bien, doctor. Gracias por su respuesta, por su aporte. Y siguiendo con las preguntas, hay un tema también que es de suma importancia. Y es que, haciendo un poquito hincapié, recordando tal vez lo que nos menciona el autor Marcial Paucar, el cual menciona las 5 tipologías sobre la criminalidad organizada. Entonces, en el contexto sabemos de que el crimen organizado como tal es una empresa ilícita, ¿cierto? En la cual pues tienen a grandes profesionales, algunos se dedicarán a robar, otros serán las mentes brillantes del plan, otros los salvavidas, los abogados, maliciosos abogados del diablo tal vez. Pero en este punto en concreto, este proyecto de ley también agrega en su contexto de que el colaborador tiene ante una entrevista con el fiscal o el aspirante a colaborador tiene que entrevistarse sí o sí con un abogado. Que claro está, si lo comparamos con el Código Procesal Penal, este refiere que el aspirante o colaborador puede entrevistarse con el fiscal o hacer las diligencias de corroboración, pero puede ser con el abogado o sin el abogado. Entonces, a mí me nace la idea, si es que tenemos una empresa ilícita y más aún que se aplica la colaboración eficaz en casos de criminalidad organizada, que es mucho más complejo
poder saber la verdad y poder llegar a la verdad como tal, es que tal vez si nos ponemos a pensar, si detienen a una persona o si una persona aspira a ser colaborador, ¿acaso no será quien lo va a representar, va a ser un abogado que pertenece a la red criminal? Y por tanto, si es que se promueve esta ley en la cual sí o sí tiene que tener un abogado, ¿estaríamos ante una vulneración como tal? ¿Qué es lo que piensa usted, doctor? Bueno, ese tema es sumamente complejo por varias razones. Primero, que es de lamentar que no tengamos un nivel de civismo adecuado para acompañar un correcto desenvolvimiento del sistema de justicia. Pongo como contraejemplo la sociedad norteamericana en promedio. Por supuesto, en todas partes se cuecen habas, pero digamos en promedio, la conciencia de derechos de un ciudadano norteamericano es mucho más alta que la de un ciudadano peruano promedio. Entonces, por esa razón, Estados Unidos tiene perfectamente claro, y la película a la cual hice referencia, Crimen Perfecto, lo trabaja sobre esa idea, es que yo tengo derecho a un abogado, no es una obligación. En el Perú, con un paternalismo absurdo, se ha pretendido que un derecho se vuelva obligación, y no hay absolutamente nada más torpe, más absurdo, convertir un derecho en una obligación. Un derecho que se vuelve una obligación ya deja de ser derecho, pero se vuelve una maldición. Entonces, imagínense ustedes que empieza a bajar la tasa de natalidad en el Perú y de pronto a un gobierno totalitario se le ocurra decir, bueno, las mujeres entre 22 y 35 años que no hayan procreado tienen que embarazarse y tienen que darle por lo menos un hijo a la patria. Wow. Así que, señora, si no tiene usted una pareja, no hay ningún problema. Queda usted citada para ir a un banco de semen del Estado y ahí se le va, vía inseminación artificial, se la va a fecundar a usted y usted va a tener un hijo para la patria. Y claro, si la mujer protestara, diría, pero ¿por qué me van a obligar? Todos entendemos que sería absurdo que se le diga a esa mujer peruana, señora, la base legal para eso es su derecho a la maternidad. Pero es justamente eso, mi derecho, no es una obligación. El derecho a ser madre deja de ser un derecho y se vuelve, repito, una maldición si es que el Estado dice, no, estás obligada a ser madre. Entonces ya no es el ejercicio de un derecho, ya es una imposición del Estado. Bueno, igual que vivir, la defensa letrada es un derecho, no es una obligación. Y eso está en los tratados internacionales. Los tratados dan el derecho a que una persona procesada cuente con un abogado, salvo que decida ejercer su propia defensa. Eso está, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Correcto. Entonces, es un error paternalista que incluso se ha traducido en una sentencia del TC hace varios años, el caso de una terrorista, ¿no? Maggie Clavo Peralta. Ella rechazó exactamente igual que Anthony Hopkins en la película Crimen Perfecto al abogado de oficio, ¿no? El abogado le dice, un momentito, señor juez, voy a hablar con mi cliente para explicarle que sí es mejor que me tenga como su abogado, ¿no? Y Anthony Hopkins con desprecio le dice, yo no soy tu cliente, imbécil, ¿no? Bueno, Maggie hizo lo mismo, o sea, se le asignó un abogado a la defensa pública y tú no eres mi abogado, yo no quiero tenerte mi abogado. Bueno, por desgracia, una sentencia del TC sobre el caso de Maggie Clavo Peralta dijo que ella no podía renunciar a defensa técnica porque solo el procesado, que es abogado, solo él puede decidir defenderse solo. Pero es absurdo que se convierta un derecho en una obligación. Ningún derecho sigue siendo derecho si me obligan a ejercer ese derecho. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, sobre este aspecto de que los defensores de la propia organización sean los que, digamos, mal conduzcan al aspirante colaborador para que, por ejemplo, traicione su propia declaración. Y hay varias formas de traicionarla. Una es contradecirme, pido yo una ampliación y en la ampliación desdigo las cosas que dije en la primera. ¿Y por qué me desdigo? Bueno, porque un mal abogado me ha dicho que haga eso. Claro. Lo otro es que en mi primera declaración di una serie de verdades sólidas y consistentes y luego por consejo de mi abogado, que es parte de la organización criminal, empiezo a decir un montón de cosas que yo sé que no voy a poder demostrar. Y entonces cuando queden, digamos, en entredicho, en cuestionamiento, esas muchas cosas que no voy a poder demostrar, entonces ese escepticismo contamine las verdades que dije al comienzo. Ya el juez y el fiscal no le van a creer nada, ¿no es cierto? Porque él mismo ha envenenado sus declaraciones, ¿no? Entonces esas pueden ser formas maliciosas de ejercer el derecho de defensa. Como muy bien tú has dicho, sembrarle un abogado de la organización criminal que le vaya, digamos, mal conduciendo para que esta persona sea desleal al procedimiento y finalmente que esa persona termine atentando contra sus propios derechos, ¿no? Si sabotea su propia colaboración. Pero no dejemos de ver que se teme un riesgo opuesto. Y ese riesgo opuesto ha tenido, voy a decirlo así, de esta manera, algunas denuncias. Igual que el caso de Fiscales Figuretis, que también es algo que circula socialmente, pero una vez más, no hay ningún fiscal condenado por Figuretti hasta ahora. Hay un tema de una suerte de juego en pared. La mayor parte de los casos entre policías y abogados. En segundo lugar en el ranking, fiscales y abogados. Y mucho menos frecuentemente entre jueces y abogados. ¿En qué sentido? En el sentido de que el policía, el fiscal o el juez le dicen al aspirante colaborador: ¿sabes qué? Tu abogado no te está defendiendo bien. Te aconsejo que dejes a tu abogado. Y no te preocupes, yo te recomiendo un abogado. Entonces está el otro temor. O sea, creo que es fundado el temor que puede tenerse desde el Ministerio Público, que la organización le siembre un abogado que mal conduzca, mal aconseje al aspirante. Pero no dejemos de ver la otra posibilidad, la posibilidad opuesta, de que alguna autoridad encargada del sistema de justicia también le siembre un abogado que conduzca al aspirante a que diga o lo incite a que diga cosas o calle ciertas cosas, porque esa autoridad, policía, fiscal o juez, que le inducen a ese abogado, quieren lograr ciertos fines. O sea, yo como policía, como fiscal o juez, quiero condenar a tal persona y por lo tanto le siembro a este abogado que le va a decir: oye, mira, habla contra fulano, ¿no? Y el aspirante va a decir: oye, pero a mí no me consta nada sobre fulano, ¿por qué tendría yo que hacerlo? Mira, hermano, si no accedes a hablar contra fulano, tu colaboración no va a salir. Sigue mi consejo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el riesgo opuesto. Creo que hay que tener mucha ponderación, mucha sapiencia, mucha lucidez para lograr una solución adecuada entre esas dos tensiones. No es solo una tensión, la que tú has escrito, sino también la otra, la que acabo de describir yo. Y obviamente hay que librar al aspirante colaborador de las dos influencias malignas, ¿no? La verdad, en estos momentos, en este podcast, solo puedo enunciar el problema. Buscarle soluciones nos puede
tomar pues una conversación de 11 horas. Claro, doctor, por supuesto. Y es justo donde usted también menciona algo que también llama poderosamente la atención, doctor, y es algo que en su momento también ha sido criticado por la audiencia pública, y es que dentro de este proyecto de ley, ya tal vez para culminar, puntos muy relevantes. Y es lo siguiente, es que justamente en el artículo 481A se habla sobre la utilidad de la información en otros procesos. Y para este proyecto de ley manifiesta de que cuando un fiscal tiene un requerimiento, a modo de ejemplo, tal vez una prisión preventiva, se requiere de que se utilice no solamente una declaración que haya sido corroborada por la información que brinda el colaborador, sino que lo que manifiesta y expresa literalmente este proyecto es que si yo, Juan, presento mi requerimiento ante el juzgado como tal de prisión preventiva, yo tengo que decirle en forma secreta y privada al juez quiénes son los colaboradores que han declarado para que se pueda hacer factible el requerimiento de prisión preventiva. Entonces, a opinión de usted, ¿cree que es válido, ya que la finalidad de este artículo como tal, de este fragmento del proyecto de ley, es que se pueda evitar la doble valoración de una declaración? Claro está, no todos los fiscales lo aplican, pero si tal vez hablamos en algunos casos, puede ser en el caso de Mamani Videos, que mucho se dijo o tal vez mucho se habló de que él era de cierta manera el colaborador que se había manifestado en audiencia, pero era de la declaración en códigos, pero era Mamani de la fecha de enero, luego su declaración de Mamani de la fecha de mayo y sucesivamente. ¿Cuál es su consideración? ¿Qué es lo que opina respecto a ello? Bueno, sí ha habido algunos problemas sobre la multiplicidad de códigos de identificación de testigos protegidos, de aspirantes a colaboración y, digamos, parte de las expresiones de esta problemática han tenido que ver primero con el paso en varias instancias. Por ejemplo, un aforado. Pues un aforado hace sus diligencias preliminares ante la Fiscalía de la Nación. Entonces es probable que Fiscalía de la Nación le dé a un aspirante colaborador un código. Luego se formaliza y por mandato del 450 del código, esto se asigna a una Fiscalía Suprema. La Fiscalía Suprema recibe un paquete cerrado sobre Manila, debidamente lacrado, que dice, bueno, aquí hay un colaborador eficaz. ¿Qué sabe la Fiscalía que recibe el paquete junto con toda la carpeta de la Fiscalía de la Nación? Solo sabe que hay una declaración que obra a folios 422 de la carpeta principal del colaborador hablando con código. Y luego tengo entre los materiales auxiliares el sobre lacrado con un montón de cinta scotch y sellos y firmas y todo lo demás, que dice cuaderno de colaboración eficaz del aspirante colaborador, y es el mismo código, ¿no? Así es. Entonces, pero ahí dentro de ese está el acta en que la persona solicita ser colaborador y ahí está su nombre completo, su DNI, etcétera. Pero eso no tiene acceso a esta fiscalía. Entonces la fiscalía no sabe quién es este colaborador. Y de pronto uno de los imputados dice, yo quiero someterme a la colaboración. Entonces esta otra Fiscalía Suprema, que es la que ya lleva la investigación preparatoria y el juicio, lo estatuye como aspirante colaborador, inicia un proceso de colaboración y le asigna otro código, ¿no? También pasa esto cuando hay temas de fiscalías especializadas por acumulación del artículo 47, inciso 1 del Código Procesal Penal. O sea, esto empezó ante una fiscalía superior porque había un juez de primera instancia involucrado, pero en el transcurso de las investigaciones
apareció un juez superior, con lo cual ya es una Fiscalía Suprema la que debe ver este caso, y entonces la Fiscalía Superior le pasa el caso a la Fiscalía Suprema, y el mismo problema, ¿no? Dentro de los actuados está la declaración de una persona con código y un sobre Manila con varios papeles dentro que nadie sabe qué hay ahí, con la solicitud de aspirante a colaborador, y esta otra fiscalía otra vez le da otro código. Okay. Luego tenemos otro problema de una opción que han tomado algunos fiscales, y es decir, si es que te presento como colaborador, voy a tener ciertos problemas en la investigación. A veces una de las cosas que se argumenta es que todo el mundo va a saber quién eres si es que declaras como colaborador. Entonces, mejor, por ejemplo, ¿no? Una reunión mafiosa. En la reunión mafiosa, los que han tenido intervención mafiosa, o sea, los que han hecho ofertas o acuerdos ilegales, son solo 2, pero resulta que en esa reunión hubo 10 personas en total. Entonces hay otros 8 que solo son testigos. Pero si tenemos al delincuente o presunto delincuente A y al presunto delincuente B, presunto por si acaso desde el punto de vista nociológico, no desde el punto de vista valorativo, toda persona es inocente hasta que no salga la sentencia, ¿no? El probable delincuente A y el probable delincuente B. Y resulta que el proceso se instaura contra A y quiere ser colaborador B. Bueno, si solo cometieron el delito 2 y A es el procesado, obviamente el colaborador es B, pues todo el mundo va a saber que es B, ¿no es cierto? Así es. En cambio, si lo presento como testigo, como hubo otras 8 personas que no intervinieron en el delito, entonces, claro, quedaría una duda, ¿no? No sabemos quién de los 9 es el que ha hablado, porque... Entonces, ahí viene ese tema, ¿no? La persona es, por un lado, imputado, por otro lado, testigo, y se han reportado casos en los cuales el señor fiscal usa a un testigo protegido y dice, es testigo. Y si es testigo, no tiene interés, entonces hay que creer su dicho. Pero en realidad no es testigo, en realidad es una persona imputada que de hecho con otro código está buscando su colaboración. Entonces hay ese problema de que varias personas, o perdón, una sola persona puede aparecer varias veces, y el ejemplo que has dado del señor Mamani es, creo, un ejemplo bastante claro. Fiscalía de la Nación le dio un código, después la Fiscalía Suprema le dio otro código, y también había un par de declaraciones con su nombre y apellido, en fin, ahí se generó todo un problema. Un enredo. Un enredo. Esa es una parte del problema que se tiene que ver, se quiere evitar, y creo que esa es la intención de esta reforma. Pero hay otra cosa que creo que el que ha propuesto la fórmula no sabe, ¿no? Es un ignorante sobre eso. Y es que, ¿qué hago yo, juez, con esa información? O sea, ya. Le tengo que exponer, mire, señor juez, así, sotoboches, en privado, solo el fiscal y el juez. Ya, mire, el aspirante a colaborador XYZ es Juan Pérez. Y el testigo protegido JKL es Juan Pérez también. Ya. Entonces yo voy a tener que desechar por falta de credibilidad subjetiva el testimonio de los 2. El del aspirante a colaborador, porque está involucrado en el caso, y su única otra corroboración es el dicho de un testigo protegido, que es el mismo. Ya, pero el que ha propuesto eso no sabe, en su ignorancia, que ¿cómo podría plasmar eso el juez en su resolución? Tendría que revelar esa información que le ha dado el fiscal de manera reservada. O sea, tendría que poner uno de los considerando que el aspirante a colaborador es el procesado Pedro Martínez y el testigo protegido es Pedro Martínez, entonces se trata de que el fiscal
ha duplicado una misma declaración simplemente por el truco de ponerle códigos diferentes. Y por eso no me merece credibilidad. Con lo cual la información quedaría revelada a pesar de que se ha dado de modo reservado. La otra manera sería que el juez no exponga, no fundamente, con lo cual iría en contra del 139, inciso 5, ¿no? Que toda resolución del juez tiene que ser no solo escrita, sino también motivada, ¿no? Entonces, no le voy a creer al aspirante colaborador XYZ y tampoco le voy a creer al testigo protegido JKL. Partes procesales, disculpen, pero no les puedo explicar por qué. Simplemente no les voy a creer, ¿no? Y eso no puede ser, pues. Entonces, si bien la intención del ignorante que propuso eso pudo haber sido buena, ya en su ignorancia no sabe que eso no va a servir de nada, no podría servir de nada, salvo que se rompa la reserva o salvo que se motive que el juez resuelva sin fundamentar, ¿no? Y eso es absurdo. Así es, doctor. Entonces, hay varios puntos por los cuales, pues, en definitivo, se tiene que mejorar, claro está, en una próxima promulgación que se pueda dar referente a este proyecto de ley. Doctor, antes de despedirnos, quiero agradecerle por el tiempo, pero también como unas últimas palabras, doctor, quisiéramos saber algunas palabras para aquellos abogados que aspiran a ingresar al Ministerio Público. Bueno, piénsenlo bien. Lo primero Gran que mensaje. es, piénsenlo bien. Es una labor que ya describí como bastante sacrificada. Y no la piensen como una suerte de opción residual, en el sentido de que no voy a lograr un sueldo tan decoroso o por un plazo más o menos seguro fuera del Ministerio Público, ¿no? Entonces, eso no lo voy a conseguir ni postulando como notario, ni como registrador, ni como inspector municipal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mejor me meto en fiscal porque por lo menos me da 7 años de estabilidad laboral. No ingresen al Ministerio Público si es esa su motivación. Si es que ustedes han emprendido el ejercicio de la profesión en la defensa privada y no les está yendo tan bien como hubieran querido, no digan, bueno, pues dado que no alcanzo el nivel de vida que me hubiera gustado como abogado libre, bueno, pues me meteré a la fiscalía, pues, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No hagan eso. En primer lugar, por ustedes mismos. Estarían creándose a ustedes mismos un espacio de infelicidad. Si no los lleva, no los mueve la vocación de servicio, van a terminar siendo infelices de las varias formas en que uno puede ser infeliz en algo que no lo realiza, ¿no? La más miserable de ellas es volviéndose corrupto, ¿no? Pero también es infeliz terminar amargado, aunque uno no incurra en la corrupción. Entonces, si ustedes realmente están seguros de vocación de servicio, si están seguros de que no se van a quebrar en sus jóvenes corazones cuando reciban TikToks, Instagram, tweets, posts de Facebook, inmisericordes, crueles, injustos, de gente ignorante, si no tienen la fortaleza para eso, mejor piensen en otra opción. De lo contrario, si son lo satisfactoriamente locos como para amar esta opción de vida, esta opción profesional, entonces bienvenidos a esta institución y con toda la sinceridad de mi corazón espero que se puedan realizar personalmente y profesionalmente dentro de la Fiscalía. Muchas gracias, doctor. Sabias palabras. La dirección académica de GEPUB le agradece y nuevamente esperamos verlo en una próxima ocasión.
Muchas gracias, Ivonne, y saludos a todos nuestros amigos de Gracias. Muchas gracias por ver este episodio. Los esperamos en una próxima entrevista y este programa llega gracias a EGEPUB, la mejor formación jurídica.